Muy buena gente, bienvenidos al canal, soy Rafa, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en mi caso buenos días. Bueno, si estáis viendo el ordenador, como le comenté a Miguel Ángel, os lo digo ya a vosotros, ¿no? Este bloque de GPU Bixby no es complejo montarlo, la verdad, siempre y cuando pues venga un manual que explique pues los pasos a seguir para la instalación, que eso sería lo normal, pero en el caso que te pase como a mí, que no te ha llegado el manual correcto con la pieza, en mi caso me llegó el de una CPU en vez de una GPU, pues siempre se te va a complicar un poco inicialmente hacer la instalación. Pero bueno, no es complejo hacerlo, es tan sencillo como ordenar por grupos los tornillos, familiarizarte con las piezas, la longitud de los tornillos y al final sabes cuáles van en un sitio, cuáles no y qué función cumplen unos u otros tornillos. Y el tema de las arandelas pues básicamente son separadores para evitar el contacto de lo que sería el bloque niquelado, algún tipo de contacto con el PCB y crear un corto. Los tornillos pues tenemos estos con muelle, que son lo que vamos a utilizar para poner entre el PCB y el metraquilato o el bloque disipador. Pues vamos a utilizar esos tornillos para hacer la unión entre, como digo, pues el PCB y la zona del metraquilato y el disipador principal. Siempre vamos a utilizar ese tipo de tornillos. Principalmente son los 4 en el caso de los 4 puntos que tenemos de unión con el bracket. A ver si me explico para que me entendáis bien. Nosotros tenemos 4 tornillos típicos en el bracket. Cuando vemos una GPU, en el reverso, la parte la parte superior, si la tenemos colocada en horizontal, pues esos 4 tornillos, pues eso es lo que vamos a utilizar para esa primera unión en lo que sería pues el bloque disipador, el bloque de agua con el PCB. Y luego pues utilizaríamos los tornillos cortos para el resto de puntos de anclaje del metraquilato con el PCB y el bloque. ¿Vale? El bloque de metraquilato y demás, pues vamos a utilizar los tornillos cortos. 4 con muelles para la GPU, para que nos entendamos, los más próximos al chip de GPU y los cortitos para los exteriores. Que vamos a poner el backplate, que es lo ideal, lo suyo, pues al final utilizaríamos básicamente pues lo que serían tornillos largos, estos tornillitos largos, ¿vale? Esos son los que vamos a utilizar para unir y hacer el sándwich entre el bloque trasero, el PCB, lo tenemos aquí, ¿no? Que lo estoy señalando, pues ese tornillo largo lo vamos a poner para anclar, ajustar y fijar lo que sería el backplate con el PCB y el bloque de metraquilato. Digo metraquilato porque tenemos puntos donde vamos a atornillar directamente sobre el bloque niquelado y otros puntos donde vamos a atornillar no directo en el metraquilato. Esto tiene un pequeño tornillo, entenderme, pues ahí donde vamos, en esa columna donde vamos a utilizar esos tornillos larguitos. Y esos son los grupos de tornillos que vamos a encontrar. Unos con muelle, unos cortitos, que son estos, y estos largos. Siempre va a sobrar tornillos. Eso es que el fabricante o la marca pues añade tornillos de sobra por si nosotros perdemos uno, se nos cae, no lo encontramos, pues oye, tenemos de repuesto. Las arandelas son separadores que tenemos que utilizar sí o no, dependiendo de si hay puntos de contacto del bloque disipador niquelado, de cobre niquelado, pues en alguna parte metálica, pues evitar de que eso ocurra utilizando unas arandelitas que son extremadamente finitas, ¿vale? O para evitar roces y marcas al PCB con las partes metálicas que incorporan, ¿no? Los diferentes puntos que podemos tener en el metraquilato, que tendríamos pues esas columnas, esos tornillitos, a ver si te lo señalo. Esa tuerquecita que veis ahí, pues esa sería la pieza que entra en contacto con el PCB. Para evitar algún tipo de marca, pues utilizaríamos la arandela, aparte de ser un separador y una medida de seguridad para que no entre en contacto lo que sería el bloque disipador niquelado con ninguna parte electrónica del PCB. El test
Los ideales es repasar los tornillos. La verdad que me ha gustado mucho el acabado general de este bloque. Me ha gustado muchísimo. Está muy bien terminado. El test, en este caso estoy utilizando la herramienta de K4 Block. Meter presión, poner los tornillitos, los tapones, perdón, ajustarlos, ajustar toda la pieza, meter presión, llevar la aguja a una línea en concreto y esperar unos 15-30 minutos. Y pasado ese tiempo, si no tenemos fuga, pues ya podemos descartar cualquier tipo de fuga directamente en nuestra GPU. Y el siguiente paso, pues lógicamente hay que drenar todo el agua, desinstalar las tuberías, sacar cables, desmontar todo básicamente, poner tapones para evitar el goteo y volver a montar montar la nueva tarjeta gráfica, en este caso con el bloque. ¿Qué ocurre? Pues lo que yo le decía a varios de vosotros, ¿no? Que pues yo tengo que, lo que estoy señalando, voy a hacer un poquito de zoom. Lo que estoy señalando, pues en este caso, pues tengo que montar el nuevo bloque y no sé si va a coincidir el espacio, este tubo que es el bajante, que es el que viene del radiador superior, donde está el sistema de push and pull. El radiador es de 6 centímetros de grosor y 360. En la parte frontal, perdón, pues tengo uno de 360 y 3 centímetros de grosor. Pues claro, lo que yo os comentaba, aquí tengo lo que es la bomba, lo que estoy señalando con los dedos. La bomba, pues el espacio que tengo es muy limitado, apenas 5 milímetros. Entonces, este bloque es un poquito más ancho. De la Asus TUF RX 7900 XTX de 24 GB, pues es un poquito más ancho que la RTX 2080, la Asus Strix. Entonces no sé si voy a tener que desplazar esta pieza un poquito más para afuera. Lógicamente, pues lo que es el tubo bajante, la L esta, pues no va a coincidir, tampoco va a coincidir seguramente esta tubería en forma de U que estáis viendo. Entonces, pues bueno, es un coñazo, sinceramente, pero bueno, sarna con gusto no pica. Pero va a ser algo muy entretenido. Hay que desmontar muchos puntos, muchas piezas, drenar el sistema, sacar todo el agua y conectar, hacer las conexiones, ver si tienes que desplazar mucho una pieza hacia un lado, hacia otro, hacia afuera o hacia adentro. En fin, va a ser un poco dolor de cabeza. Ajustarlo todo para que quede lo mejor posible. Puede ser que con suerte tenga más o menos las mismas dimensiones, más o menos, no lo sé, sinceramente. Puede ser que sea un poquito más corta esta que la Asus Strix, el PCB. Entonces puede ser que esté más recogida hacia adentro. Entenderme, lo que es el largo porque sea más cortito, puede ser. Pero el ancho estoy convencido de que es un poco más ancha que la Asus Strix. No mucho, pero milímetros es. Y a ver, porque es que tengo un margen muy corto para ajustarlo. Así que nada, simplemente os puedo decir de que sí, hombre, es entretenido, no es complejo. Una vez que nos hacemos una organización con los tornillos, nos familiarizamos visualmente con el bloque de GPU, oye, pues al final le saca su lógica a la hora de instalarlo y ya está. Los pads térmicos son de muy buena calidad, me han gustado mucho y son los que le he puesto, los que venían con el bloque. La verdad que me han parecido de muy buena calidad. El tiempo lo dirá. Y puntos negativos, la verdad que no le veo al producto por ningún lado. Simplemente de que, bueno, pues hecho en falta que hubieran venido pads térmicos más gruesos para poner entre lo que sería el backplate, la cubierta trasera y el PCB, para que tomen contacto estos pads térmicos, recojan el calor y actúe el PCB. Perdón, el PCB no, actúe el backplate, la cubierta trasera de aluminio, que es bastante gruesa, actúe como un disipador pasivo. Yo le he puesto porque tenía pad térmico grueso, así que no he tenido ningún problema. Pero sí he echado en falta eso. Vienen las 5 tiras, más que suficiente para hacer la instalación del bloque principal, el bloque de agua. Pero en el caso de backplate no venía ningún pad térmico. Y la verdad que sería lo ideal es ponerle para aumentar la refrigeración o la eficiencia de refrigeración por parte del backplate, porque ya que está ahí montado, pues lo suyo es que actúe como un disipador pasivo con ayuda de pads térmicos. Eso es el punto, digamos, que se le puede poner como crítica, ¿no? Que se echan falta más pads térmicos.
Otro punto negativo, pues es el manual. Si te van a mandar un producto como este, que te venga con el manual correspondiente, no el de una GPU, no el de una CPU. Pero bueno, al final terminas montándolo porque le saca su lógica a la hora de clasificar los tipos de tornillos. Y dices, bueno, pues ya está. Si no monto el backplate, pues sé que tengo que utilizar los tornillos con muelle en la zona central y en el exterior los cortos. ¿Quería montar backplate? Pues lógicamente no utilizo lo de muelle, y los largos serían los que terminan de hacer la unión entre backplate, hacer el sándwich básicamente entre lo que sería el backplate. El inglés mío es muy malo, así que reíros, pero sé que lo estoy pronunciando mal. Pero bueno, la cubierta trasera pues sería el sándwich, ¿no? Tendríamos esta primera pieza, luego el PCB y luego el bloque de metraquilato, el bloque de agua. O a la inversa, dependiendo de cómo lo veamos. Pero bueno, básicamente el tornillo largo lo que hace es terminar de unir todas estas piezas. Y las arandelas, pues como te he comentado, pues básicamente son separadores. Y ya está, no tiene más dolor de cabeza, lógicamente. Poner bien los pads térmicos donde corresponde, que no toque ninguna parte metálica al PCB, parte metálica del bloque de agua con el PCB, ¿vale? Que no haga ningún contacto para evitar el corto. Colocar bien sus pads térmicos, poner la pasta térmica y tal. Yo le comentaba a Miguel Ángel que, bueno, pues una manera sencilla, o utilizas pasta térmica para ver cómo se expande y cuál es la presión que genera el bloque con respecto al PCB, o directamente utilizas papel de aluminio, pones una lámina, presentas la pieza, haces un poco de presión con las manos, levantas la pieza, lo que es el bloque de GPU, y vemos la marca que ha quedado en el papel de aluminio, para hacernos una idea de cómo de precisa o imprecisa va a ser esa unión entre el bloque de la GPU y el PCB y el chip, para no dañarlo. Y lógicamente hacer la prueba de estanqueidad. Y ya está. Luego es montar y hacer lo mismo. Hay que hacer test de fugas. Y una vez que descartamos que hay no hay ningún tipo de fuga, ningún punto de unión de ningún sitio, pues es volver a llenar el circuito de agua, purgarlo, sacar el aire. Tarda, voy a decir que 24 horas en estabilizarse todo el circuito. Hay que coger todas esas burbujitas de aire, quiero decir, van desapareciendo, más o menos 24 horas. Y bueno, hay que volver a inclinar lo que es el gabinete, ¿no? Lo que es el ordenador, pues tumbarlo, sacar el aire, o la mayor parte del aire que podamos sacar, pues sacarlo para que vaya al depósito, abrir la válvula, volver a rellenar. En fin, es un proceso lento y, vamos a ser claros, es un coñazo. Pero oye, al final disfrutas de una refrigeración líquida y de lo que ella ofrece, ¿no? Que es térmicas mucho mejores, mejor rendimiento, los componentes están más protegidos, más fresquitos, y a largo plazo pues eso siempre se agradece, o al menos la electrónica lo agradece. Y nada más deciros que poner final al vídeo, despidiéndome, agradeciendo pues como siempre a la gente que se ha suscrito al canal y lo que vais comentando, que le deis vida al canal. Y ya está, es muy sencillo, la verdad, no es un complejo. Pero sí es cierto de que si no te viene el manual explicándote, pues es normal que si es tu primera toma de contacto, si es la primera vez que vas a montar un bloque de agua, pues te quedes un poco ahí en plan, tía, joder, ¿y esto cómo lo monto? Pero nada, con un poquito de paciencia y aplicando un poco la lógica, al final sacas tu conclusión de qué tornillos son para qué parte y cuáles no son para aquella parte. O sea, al final das con la clave de la instalación. Por lo que digo, ¿no? Porque nos encontramos 3 grupos de distintos tornillos y no sabemos dónde van cada uno en qué sitio, y luego nos sobra tornillos y decimos, oye, aquí he algo hecho mal, que me sobran muchos tornillos. Nah, es normal porque el fabricante tiene en cuenta que se pueden perder durante la instalación, algún tornillo se nos puede caer, y siempre es bueno incorporar algún que otro tornillo para que este sustituya al que hemos perdido. Ya está. Y las arandelas pues lo mismo. Y nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo. A ver si encaja todo bien, que seguramente no. Tenga que hacer algún que otro ajuste, es normal. Pero bueno, una vez que esté montado, esté todo bien, pues ya iré dejando vídeos por el canal, algunas pruebas térmicas y rendimiento en juegos, a ver qué tal va y todo eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.